A los 21 años, cuando muchos futbolistas apenas empiezan a entender el peso de la fama, Jude Bellingham ya carga con algo mucho más pesado. Expectativas descomunales, presiones silenciosas y conflictos que pocos se atreven a mencionar. En silencio, sin grandes declaraciones públicas, el joven inglés ha vivido situaciones que han marcado su carácter y han cambiado para siempre su forma de ver el fútbol de élite. Pero ¿qué ocurre cuando el talento precoz se convierte en una amenaza dentro del vestuario? ¿Qué pasa cuando las miradas dejan de ser de admiración y se transforman en recelo? Fuentes cercanas aseguran que, detrás de su imagen serena, Jude ha tenido que enfrentarse a choques internos, tensiones con figuras clave y decisiones que no siempre fueron bien recibidas. Y es aquí donde la historia se vuelve más oscura. Porque detrás del niño prodigio existen nombres, episodios y momentos que explican por qué su camino nunca fue tan limpio como parecía. Y con esto, entramos en su lista. 5 nombres, 5 historias. Empezamos con el número 5. Número 5. Jude Bellingham y el primer choque con la jerarquía. Cuando Jude Bellingham llegó a un vestuario lleno de egos consolidados, no tardó en entender una verdad incómoda del fútbol de élite. El talento no siempre es bienvenido. Para algunos veteranos, su ascenso meteórico no era inspiración, sino una amenaza directa. Un chico joven, sin el recorrido tradicional, empezaba a asumir responsabilidades que otros llevaban años esperando. Según personas cercanas al entorno del club, las primeras tensiones no nacieron de un insulto ni de una pelea abierta, sino de algo más sutil y más peligroso: el silencio. Miradas que evitaban el contacto, comentarios a media voz, gestos de desaprobación tras los entrenamientos. Jude lo notaba, lo sentía, y aunque nunca lo expresó públicamente, aquello empezó a marcarlo. En los partidos importantes, cuando el balón quemaba, algunos esperaban que fallara, no por maldad explícita, sino porque su error confirmaría una narrativa cómoda. Todavía no está listo. Pero Jude no falló. Al contrario, pidió la pelota, ordenó, gritó, asumió liderazgo. Y eso, lejos de calmar las aguas, aumentó la tensión. Insiders del vestuario recuerdan un episodio concreto tras un partido cerrado, cuando una discusión táctica derivó en algo personal. No hubo golpes ni titulares escandalosos, pero sí frases duras, dichas con rabia contenida. Aquel fue el momento en que Jude entendió que no todos iban a acompañarlo en su crecimiento. Algunos preferían verlo caer. La consecuencia no fue inmediata, pero sí profunda. Jude empezó a hablar menos, a observar más. Se volvió más frío, más calculador. Aprendió que el respeto no siempre se gana con sonrisas, sino con carácter. Y que, en ciertos entornos, destacar demasiado pronto tiene un precio. Ese primer choque con la jerarquía fue una lección silenciosa, pero decisiva. No lo rompió, lo endureció y preparó el terreno para conflictos aún más grandes, con nombres más pesados y situaciones mucho más explosivas. Número 4. El conflicto silencioso con Toni Kroos. Cuando Jude Bellingham aterrizó en un entorno donde la experiencia y la autoridad estaban claramente definidas, el choque no fue inmediato, pero sí inevitable. Toni Kroos representaba todo lo contrario a Jude. Control, jerarquía, silencio pesado. Un líder que no necesita levantar la voz para imponer respeto. Y precisamente ahí nació la fricción. Según fuentes internas, al principio hubo cordialidad, respeto mutuo, pero con el paso de los partidos algo empezó a tensarse. Jude pedía el balón en zonas donde Kroos llevaba años mandando. Se ofrecía constantemente, daba órdenes, aceleraba el ritmo cuando otros preferían pausa. Para algunos era valentía, para otros una falta de lectura del contexto. Insiders recuerdan entrenamientos donde las indicaciones se solapaban. 2 voces marcando el tempo. 2 maneras de entender el juego chocando en tiempo real. Nunca hubo una discusión abierta frente a las cámaras, pero sí gestos secos, miradas largas, silencios incómodos, tras errores que antes se toleraban, y ahora no. El momento más tenso llegó tras un partido exigente, cuando una corrección táctica se convirtió en reproche personal. Testigos aseguran que Jude no bajó la cabeza. Escuchó, respondió, con respeto sí, pero sin sumisión. Y eso sorprendió a muchos. No era el típico joven que acepta sin cuestionar. Las consecuencias fueron sutiles pero claras. Jude empezó a elegir mejor cuándo hablar y cuándo imponer su presencia con acciones. Aprendió que enfrentarse a una leyenda no se hace con palabras, sino con rendimiento constante. Kroos, por su parte, entendió que aquel chico no estaba de paso. Ese conflicto silencioso no explotó, pero dejó cicatrices invisibles. Fue una prueba de fuego.
Jude salió de ella más maduro, más consciente del equilibrio entre respeto y ambición, y sobre todo preparado para enfrentarse a conflictos donde ya no habría silencios, sino choques frontales. Número 3. La tensión competitiva con Vinicius Jr. Desde fuera la relación parecía perfecta. Dos talentos jóvenes explosivos, llamados a liderar una nueva era. Pero dentro, la realidad era mucho más compleja, porque cuando dos figuras brillan al mismo tiempo, el foco no siempre alcanza para ambos. Y en ese espacio reducido nació una tensión que pocos se atrevieron a nombrar. Según personas del entorno, el conflicto nunca fue personal. No hubo insultos ni enfrentamientos directos. Fue algo más incómodo, competencia pura. Jude empezó a decidir partidos, a ser el nombre que aparecía en titulares, el rostro que resumía victorias. Vinicius, acostumbrado a cargar con el protagonismo, sintió cómo el centro de gravedad se desplazaba. En el campo, los gestos lo decían todo. Pases que no llegaban, desmarques ignorados, celebraciones menos compartidas, nada explícito, todo medido, pero suficiente para que el vestuario lo notara. Algunos testigos recuerdan partidos donde la conexión se rompía en momentos clave, como si ambos quisieran resolverlo todo por su cuenta. El punto más delicado llegó tras una derrota inesperada. En el vestuario, el ambiente era denso. Una corrección táctica se interpretó como reproche. Una mirada bastó para tensar aún más la cuerda. Jude mantuvo la calma, pero no retrocedió. Vinicius respondió con silencio, un silencio que pesó más que cualquier grito. Las consecuencias no fueron inmediatas, pero sí evidentes. Jude empezó a cargar con más responsabilidad emocional. Entendió que liderar no es solo jugar bien, sino gestionar egos, tiempos y sensibilidades. Aprendió que incluso los aliados pueden convertirse por momentos en rivales. Esta tensión no destruyó la relación, pero la redefinió. Los obligó a crecer, a entender que el éxito compartido exige sacrificios que no siempre se ven en las estadísticas. Y dejó claro que el camino de Jude hacia la cima estaría lleno de batallas internas, no solo contra el rival. Número 2. El pulso silencioso con Carlo Ancelotti. A diferencia de otros conflictos, este no nació del ego juvenil ni de la competencia directa. Fue más profundo, más delicado. Jude Bellingham se encontró muy pronto ante una figura que simboliza autoridad absoluta, experiencia incuestionable y control total del vestuario. Carlo Ancelotti no es un entrenador que grite, es uno que observa y cuando habla pesa. Según fuentes cercanas al cuerpo técnico, Jude empezó a pedir más libertad táctica de lo habitual. No exigía, proponía, sugería movimientos, ajustes, interpretaciones del rol que iban más allá del guión inicial. Para muchos técnicos, eso sería insolencia. Para Ancelotti, fue una prueba. En algunos partidos, Jude parecía ir por delante del plan. Se movía entre líneas sin permiso explícito, asumía riesgos, tomaba decisiones propias en momentos críticos. A veces funcionaba, otras no. Y cuando no funcionaba, el silencio del banquillo era más duro que cualquier bronca. Testigos recuerdan una conversación privada tras un partido clave. No hubo gritos, solo frases cortas, directas. Ancelotti dejó claro quién mandaba. Jude escuchó, pero no se encogió. Respondió con argumentos futbolísticos con convicción. Fue un instante tenso, cargado de respeto, pero también de desafío. La consecuencia fue inmediata y estratégica. Ancelotti no lo frenó, lo puso a prueba. Más minutos, más responsabilidad, más exposición. Jude entendió el mensaje. Si quieres libertad, debes soportar el peso cuando todo se tambalea. Y lo aceptó. Ese pulso silencioso no rompió la relación, la fortaleció. Jude salió más disciplinado, pero también más influyente. Aprendió que el verdadero liderazgo no se impone, se negocia. Y que enfrentarse a una mente maestra exige algo más que talento, exige madurez. Pero aún quedaba un nombre, el más incómodo, el que conecta pasado, presión y expectativas nacionales. Y ese conflicto, a diferencia de los anteriores, no se resolvió en un vestuario. Número 1. El conflicto más pesado, la presión nacional y Gareth Southgate. Este no fue un choque de egos, ni una disputa táctica puntual. Fue algo mucho más profundo. Jude Bellingham contra una idea, contra una expectativa nacional que no perdona. En la selección inglesa, Jude dejó de ser promesa para convertirse en símbolo. Y cuando eso ocurre, cada gesto se analiza, cada decisión se cuestiona. Según fuentes cercanas al vestuario, Southgate veía en Jude un pilar,
pero también un riesgo. Demasiada libertad para un jugador tan joven podía romper equilibrios frágiles. Jude, en cambio, sentía que su impacto se diluía dentro de un sistema excesivamente rígido. Dos visiones opuestas, destinadas a chocar. En partidos clave, Jude parecía contenido, menos llegadas al área, menos protagonismo. Y tras esos encuentros empezaron los murmullos. No apareció cuando se le necesitaba. No asumió el mando. Lo que pocos sabían es que esas limitaciones no siempre nacían de él. Insiders revelan que hubo conversaciones tensas, lejos de los micrófonos. Jude pidió más responsabilidad, Southgate pidió paciencia, y en ese cruce, el peso de representar a un país entero cayó sobre los hombros de un chico que aún estaba aprendiendo a gestionar su propia carrera. La consecuencia fue devastadora a nivel emocional. Jude empezó a cargar con una culpa que no siempre le correspondía. Críticas feroces, titulares crueles y una sensación constante de estar fallando incluso cuando rendía bien. Este conflicto no lo endureció como los anteriores, lo aisló, porque no hay rival más duro que tu propia afición cuando las expectativas se convierten en condena. Aquí llega el giro que lo cambia todo. Personas del entorno revelan que, durante meses, Jude jugó con una presión psicológica extrema. No por falta de confianza, sino por exceso de responsabilidad. Él mismo sentía que debía salvar partidos, representar una generación y justificar cada elogio recibido desde los 17 años. El detalle más impactante salió a la luz tras una concentración. Jude confesó en privado que, por primera vez, había pensado en desaparecer del foco mediático. No dejar el fútbol, sino dejar de ser el elegido. Ese peso invisible para el público estaba afectando su disfrute del juego. El chico que parecía indestructible estaba en realidad al límite. Y ese momento marcó un antes y un después. Hoy, Jude Bellingham sigue brillando, pero ya no es el mismo. Aprendió que el éxito temprano tiene un costo oculto, que no todos los conflictos se ganan con carácter. Algunos se sobreviven con silencio y paciencia. Las tensiones con líderes, compañeros y sistemas no lo rompieron, lo moldearon, lo hicieron más consciente de sus límites, más humano. Ahora entiende que no necesita cargar con todo para ser grande. La historia de Jude no es solo la de un talento excepcional, es la de un joven enfrentándose a un mundo que exige perfección constante. Y demuestra algo inquietante. A veces, la mayor sombra no viene del fracaso, sino de brillar demasiado pronto. Porque en el fútbol, como en la vida, la gloria siempre proyecta sombras.